La defensa rusa tilda de atentado terrorista del régimen de Kiev el derribo del Il-76. El derribo del Il-76 es un atentado terrorista del régimen de Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Agregan que Ucrania lo hizo para culpar a Rusia. La declaración llega después de que un avión de transporte militar ruso Il-76 se estrellara en la región rusa de Belgorod con 65 militares ucranianos prisioneros a bordo. A las 11:15 horas de hoy, el 24 de enero, el régimen de Kiev cometió un acto terrorista al derribar un avión de transporte militar ruso que realizaba un vuelo al aeródromo de Chkalovsky-Belgorod, para transportar a militares ucranianos para su intercambio, informan desde el organismo castrense. Agregan que las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron el avión desde la localidad de Lipsy de la región de Kharkov, utilizando un sistema de misiles antiaéreos. Radares de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia detectaron lanzamiento de 2 misiles ucranianos, indican. Los dirigentes ucranianos sabían perfectamente que de acuerdo con la práctica establecida, hoy se llevaría a cabo el traslado en aviones de transporte militar al aeródromo de Belgorod de militares ucranianos para su intercambio, agregan desde el ministerio. El régimen nazi de Kiev lo hizo con el objetivo de culpar a Rusia de la muerte de los militares ucranianos, explican. Desde el ministerio resumieron que con este acto terrorista, las autoridades ucranianas revelaron su verdadera cara al despreciar la vida de sus ciudadanos. El avión de transporte militar ruso Il-76 se estrelló en la región rusa de Belgorod. A bordo se encontraban 65 militares ucranianos prisioneros para su trasladado e intercambio, además de 6 miembros de la tripulación y 3 acompañantes. Un Il-76 se estrella en la región rusa de Belgorod con 65 militares ucranianos prisioneros a bordo. Un avión de transporte militar ruso Il-76 se estrelló en la región rusa de Belgorod. A bordo se encontraban 65 militares ucranianos prisioneros y trasladados para su intercambio, además de 6 miembros de la tripulación y 3 acompañantes, informó el Ministerio de Defensa. Según varios medios, el avión fue derribado por las fuerzas ucranianas. El 24 de enero, hacia las 11 horas de Moscú, un avión Il-76 se estrelló en la región de Belgorod mientras realizaba un vuelo programado. A bordo se encontraban 65 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania capturados y trasladados a la región de Belgorod para su intercambio, 6 miembros de la tripulación y 3 escoltas, informó el Ministerio de Defensa ruso. Según la entidad castrense, una comisión de la Fuerza Aérea Rusa voló al lugar del accidente aéreo para establecer las causas que lo provocó. Por su parte, el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, comunicó que todos los pasajeros del Il-76 murieron. El medio ucraniano Ukrainskaya Pravda, que había informado sobre la responsabilidad de las FA de Ucrania en el accidente del Il-76 citando una fuente, borró la noticia tras los informes sobre los prisioneros ucranianos a bordo. El Il-76 fue derribado por las fuerzas ucranianas con 3 misiles, indicó el jefe del Comité de Defensa de la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, Andrei Kartapolov. Agregó que un segundo Il-76 con 80 prisioneros ucranianos a bordo logró dar la vuelta y regresar. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, enfatizó que la Duma de Estado preparará una apelación ante el Congreso de Estados Unidos y el Bundestag de Alemania por el accidente del Il-76.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú aclarará las circunstancias de la catástrofe. Es información bastante nueva, ahora la estamos aclarando, informó Peskov ante la prensa. El avión de transporte militar Il-76 está diseñado para aterrizar y transportar personal, carga y equipo militar. Es capaz de transportar 126 paracaidistas con su equipo, 145 personas en configuración de un solo piso y 225 en una configuración de 2 pisos. La carga útil máxima es de 48 toneladas y la autonomía de vuelo con una carga de 40 toneladas es de 4.750 kilómetros. Su tripulación es de hasta 7 personas. Moscú. No es la primera vez que la junta de Zelensky masacra a sus propios soldados prisioneros. El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó el atentado terrorista de Kiev contra el avión ruso Il-76 con prisioneros ucranianos a bordo que se estrelló en la provincia rusa de Belgorod, cobrándose la vida de los 74 pasajeros. No es la primera vez que Kiev masacra brutalmente a sus propios militares prisioneros, agregaron. Se trata de otra atrocidad de la junta criminal de Zelensky, que, inmediatamente después del accidente aéreo, declaró la victoria de forma odiosa, atribuyendo su autoría a las valerosas fuerzas ucranianas, comentaron desde la Cancillería rusa. Pero, agregaron desde el ministerio, en cuanto se conoció la presencia de militares ucranianos a bordo, que se dirigían al lugar del canje, la retórica de la administración presidencial ucraniana cambió. Empezaron a negar su implicación en la catástrofe, declararon desde la Cancillería rusa. Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia subrayaron que las autoridades de Ucrania sabían la ruta del traslado de prisioneros ucranianos para el canje e indicaron que el ataque al avión fue una acción deliberada. Tales acciones muestran claramente la incompetencia del régimen de Kiev de negociar. Además, recordaron que no es la primera vez que Kiev masacra brutalmente a sus propios militares prisioneros. El 29 de julio de 2022, fuerzas ucranianas bombardearon el centro penitenciario de Elenovka, al suroeste de Donetsk, donde estaban recluidos prisioneros de guerra ucranianos del batallón nacionalista Azov, prohibido en Rusia. Murieron más de 50 personas y más de 70 resultaron heridas. Es evidente que el régimen criminal de Zelensky, alimentado por los Estados Unidos y sus socios de la OTAN, supone una gran amenaza no solo para Rusia, sino también para la propia Ucrania, sus ciudadanos y el mundo entero, aseguraron desde el ente. Asimismo, el comunicado indicó que las estructuras internacionales deben condenar el atentado terrorista y su silencio significará un apoyo a su barbarie y a sus hábitos terroristas. El 24 de enero, el avión de transporte militar ruso Il-76 se estrelló en la provincia de Belgorod. A bordo se encontraban 6 tripulantes, 65 soldados ucranianos y 3 soldados rusos que los acompañaban. El accidente no dejó supervivientes.